Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien y que podamos continuar. Voy a tomar este ejercicio dado a que ustedes me han solicitado que les explique un poco más este ejercicio, teniendo en cuenta que de pronto no se les ha hecho muy claro. El ejercicio consta de fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Ya hemos visto las fuentes de voltaje, ya sabemos que una fuente de voltaje se comporta como un supernodo y una fuente de corriente pues es una corriente específica que entra a cada uno de los nodos. En este circuito tenemos fuentes de voltaje, tenemos una fuente de voltaje dependiente y tenemos dos fuentes de voltaje independientes. Tenemos cuatro nodos, tenemos un nodo B1, tenemos un nodo B2, tenemos un nodo B3 y un nodo B4. Si nosotros deseamos podemos redibujar el circuito con los nodos, pero pues miramos, aquí nos queda fácil ya que tenemos el nodo de referencia, entonces podemos hacer un análisis nodal con respecto a cada uno de los circuitos. Fíjense ustedes que tenemos cuatro nodos, pero si vamos a hacer el análisis total del circuito, tenemos que ver los supernodos. Si vemos desde B1 hasta B2, en este caso, B1 y B2 va a ser un supernodo, porque tiene una fuente de voltaje de 400 voltios. Pero también entre B1, B2 y B3 hay otro supernodo. Entonces esto se nos volvería un supernodo doble, es decir, un supernodo, dado que se va a unir los tres nodos B1, B2 y B3 en uno mismo. Y tenemos otro supernodo que va a ser el nodo que está entre B4 y la Tierra. Entonces fíjense que cuando vamos a hacer el análisis tenemos un supernodo que es al que le vamos a hacer el análisis de las fuentes y de las corrientes entrantes y salientes a esos nodos. Ese supernodo va a comprender entre B1, B2 y B3, que va a quedar todo en una misma ecuación. Esa ecuación, si ustedes se dan cuenta, entonces empezamos a hacer el análisis de todo lo que llega a B1, lo que llega a B2 y lo que llega a B3. Las fuentes al final nos van a arrojar cada una nueva ecuación, porque si nosotros hacemos el análisis total, tenemos el análisis del supernodo, que va a coger B1, B2 y B3, tenemos el análisis de el otro nodo o el otro supernodo que sería B4 a tierra. Hasta ahí tendríamos dos ecuaciones, pero si ustedes se fijan, tenemos que tener cuatro ecuaciones. Y hablamos como ecuación de B4 a tierra, que va a ser una fuente de 200 voltios, donde vamos a decir que B4 es igual a 200 voltios. Entonces, B4 va a ser igual a 200. Ahí ya tenemos una ecuación. Miremos ahora la del supernodo, que sería como la ecuación larga que tendríamos, que en ese caso vamos a mirar que tenemos menos 4 amperios, tenemos que es la ecuación que nos está saliendo, perdón, más 4 amperios porque está saliendo. Tenemos B1 menos B3 más B1 menos B3. Y tenemos también ahí mismo B1 menos, entonces más, esto sería B1 menos B3 sobre 10 más, y tendríamos B1 sobre 40, B1 sobre 40, que sería el otro término, la otra resistencia que tenemos ahí. Y seguimos analizando ahora lo que sucede en el nodo B2. En el nodo B2, ¿qué nos está llegando? Únicamente una fuente de 6 amperios. Esta fuente está entrando, entonces diríamos que menos los 6 amperios de esa fuente, menos 6 amperios de la fuente, y tendríamos también
que mirar qué más está llegando a ese nodo. Pues por lo que vemos no está llegando nada más. Entonces ahora evaluemos lo que tenemos entre el nodo B3. Entonces diríamos que es B3 menos B1. Muevo un poquito acá el tablero para continuar con eso. Entonces vamos a evaluar B3. Entonces B3 tenemos que es B3 menos B1 más B3 menos B1 sobre el valor de la resistencia, que sería, pero fíjense en algo muy importante aquí. Pues vamos a hacerlo, es la misma resistencia, decimos que sobre 10, pero si ustedes analizan la ecuación, volvamos un poco al circuito, fíjense que la resistencia que está entre B1 y B3 está en está en paralelo con las fuentes de voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Esta resistencia no se tiene en cuenta porque todo eso va a ser el mismo nodo y se va a anular. Nosotros la colocamos aquí, decimos que B1 menos B3 sobre 10, efectivamente lo ponemos acá en la ecuación, pero en el momento que nosotros vamos a hacer el análisis del otro nodo dentro de la misma ecuación, nos damos cuenta que tenemos B3 menos sobre 10, estas dos ecuaciones, tanto esta ecuación y esta pues se va a anular una con la otra, entonces no necesitamos de hacer ese cálculo. No es necesario porque pues se van a anular y pues ahí lo estamos viendo en la gráfica que efectivamente se anulan las dos ecuaciones, entonces no hay necesidad de hacer ese análisis de esas dos ecuaciones, incluso las podemos omitir, entonces nosotros podemos borrar esta parte y no lo trabajamos, acá solo trabajamos el más de la fuente y de la resistencia que nos está quedando ahí en el momento. Entonces ahí le podemos poner y eliminamos esta otra ecuación también, que pues no es necesaria tenerla, dado a que pues esa resistencia se nos está anulando en el mismo nodo. Entonces, como les había dicho en clases anteriores, cuando tenemos en paralelo esas resistencias, pues tenemos que anularlas prácticamente porque se nos anula por estar en corto con nuestro circuito. Entonces tenemos que mirar acá también en nuestra ecuación, entonces vamos más 4 de la fuente que está en el nodo. Tenemos más, esta resistencia no la tenemos en cuenta, la de 10K no la vamos a tener en cuenta. Tenemos la de B1 sobre 40 menos los 6 amperios que están entrando. ¿Qué más tenemos ahí? En ese nodo no tenemos más. Miremos el nodo B3. Este nodo nos dice que es B3 menos B1, pero ya dijimos que esa resistencia no va. Pero aquí sí tenemos una fuente que está saliendo. Si la fuente está saliendo, pues es positiva, entonces son 8 amperios, entonces tenemos que sumar los 8 amperios. Entonces vamos a sumar esos 8 amperios más 8 de los 8 amperios que tenemos ahí de esa fuente. ¿Qué más tenemos? Una resistencia que está entre B3 y B4. Entonces ese B3 y ese B4, entonces decimos que B3 menos B4 sobre 20 ohmios. Entonces más B3 menos B4 y seguimos escribiendo B sobre 20 ohmios, perdón, qué pena, son 20 ohmios, no son 20 ohmios, entonces tenemos que trabajar sobre esos 20 ohmios y ahí sí estaríamos ajustando nuestra ecuación. Miremos si necesitamos algo más, ¿no? Ya todo va a ser igual a 0. Entonces ahí tendríamos la ecuación, la cuarta ecuación completa, la ecuación del supernodo, supernodo porque estaría cogiendo las dos fuentes.
Entonces esta ecuación la podemos reducir. Aquí estamos por 20, aquí estamos por 40. Nos tocaría multiplicar por ¿cuánto? Entonces miremos a ver por cuánto podemos multiplicar ahí para manejar la ecuación. Sí, podríamos por 40 está bien. Entonces trabajemos por 40, multiplicamos por 40. Entonces nos quedaría 40 por 4, 160. 160 más B1 por 40 sobre 40. Entonces eso nos estaría dando B1 menos 6 por 4, 24, 240. 240 más 8 por 4, 32. Entonces 320 más B3 sobre 20, que haría 2B3. Entonces esto nos daría 2B3. 2B3 menos 2B4. 2B4 igual a 0, menos 40 sobre 20, 2B4 igual a 0. Entonces organizamos nuestra ecuación, decimos que 160 menos 240, eso nos está dando 80 más 320, 400. Entonces, a ver, miremos, 160 menos 240 menos 80 más 320, entonces 320 menos 80 nos está dando 260, si no estoy mal. Entonces sería menos 260 igual a 260, lo ubicamos aquí. Y ahora miremos las ecuaciones, sería B1 menos más 2B3, no teníamos función de B2, más 2B3 menos 2B4, igual a 260. Pues ahí vemos que nos estaría quedando la otra ecuación. Ahora miremos qué pasa con las ecuaciones de las fuentes. Entonces tenemos una fuente aquí, tenemos otra fuente acá y tenemos otra acá. Esta ya habíamos definido que era B4 menos 0 igual a 200. Ahí lo tenemos, positivo para acá, negativo para acá, y nos daría 200. Nos falta hacer el análisis de las otras dos fuentes. Si vamos a mirar la otra fuente, subamos un poquito aquí, entonces analicemos esta fuente positivo para B1, negativo para B2, entonces diríamos que el positivo va para entonces B2 igual a 400. Ahí tendríamos la otra ecuación del circuito. Entonces, con esa ecuación pues ya completamos 3, nos falta una cuarta ecuación. La cuarta ecuación la podemos trabajar entonces con la fuente dependiente de voltaje. La fuente dependiente de voltaje nos dice que es una fuente de 4, según este ejercicio, 4B20, es decir, que depende de un voltaje B20 que en este caso es, me faltó acá dibujarlo, pero es un voltaje que está aquí sobre la resistencia de 20 ohmios. Entonces lo que vamos a hacer es pues hacer el análisis de la fuente. El positivo está a este lado, hacia el lado del nodo 2,
el negativo está para el lado del nodo 3, entonces vamos a decir, para hallar la ecuación de esa fuente, que B2 menos B3, perdón, va a ser igual a la fuente, y la fuente en este caso vale 4, digamos 4Bx, por decir algo, que es el voltaje que nos está haciendo referencia a la resistencia. Pero ¿cuánto vale ese voltaje en la resistencia? Pues es lo que tenemos que entrar a indagar para saber cuánto vale Bx. Entonces nosotros decimos que Bx va a ser igual a al voltaje 3, que es positivo, para eso son los signos que aparecen o la polarización que aparece sobre las fuentes. Entonces el positivo, que va a ser B3, y el negativo va a ser B4. Entonces voy a decir que Bx es igual, es decir, el voltaje sobre esa resistencia va a ser igual a B3 menos B4. Entonces, este Bx voy a reemplazarlo en mi ecuación y me va a decir entonces que B2 Entonces decimos B2 menos B3. Esto pasaría a restar, ¿cierto? Multiplicamos y pasa a restar menos 4B3, porque está pasando al otro lado, ¿cierto? Está multiplicando, este está en negativo, pasa a positivo, entonces decimos más 4B4 igual a 0. Entonces, organizamos nuestra ecuación, nos queda B2 menos B3 menos 4B3 más 4B4 igual a 0. Entonces, para este caso lo que hacemos es pues ya hacer la operación completa, entonces sería igual a 200 sería nuestra primera ecuación. La siguiente ecuación sería B1 menos B2 igual a 400, B1 menos B2 igual a 40 puse yo, no, es de 400. Perdón, entonces corrijo aquí porque B2 menos 5B3 más 4B4 igual a 0. Entonces ahí estarían nuestras ecuaciones. Voy a resaltar esas ecuaciones con algún color para que ustedes tengan claro cómo quedarían las ecuaciones. Entonces tenemos